Noticias MBS presenta Media Telecom. Convergencia Plena. La revista radiofónica de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Con Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a Media Telecom Convergencia Plena. Noticias MBS 102.5. Hoy es martes de telecomunicaciones y les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros. Irene Levy, ¿cómo estás, Gabriel? Muy buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Noches. Jorge Fernando Negrete. Buenas noches, Irene. De una vez su cuenta de Twitter. @soy Irene Levy. @FerNegreteP. Bueno, y le saluda Gabriel Sosa Plata. Mi cuenta en Twitter es @Telecom y Medios. Pues una semana, pues siempre es intensa en el sector de las telecomunicaciones y pues esta no es la excepción. Tenemos realmente muchos temas que compartirle, por ejemplo, esto que dijo el presidente de que antes de que termine su gobierno se van a liberar ya las bases de licitación de frecuencias de televisión, cuando hay quienes dicen que esto no es probable que ocurra. Esto lo dijo, por cierto, en el lanzamiento oficial, digamos, de estas transmisiones digitales del Instituto Mexicano de la Radio. A ver cuándo Noticias MBS se sube también a la digitalización. También pues ha sido una semana intensa por todo esto que se publicó ahí en el diario oficial de la Federación, ¿no? Que tiene que ver con esta homologación de los títulos de concesión de redes públicas. ¿Qué significa? Pues bueno, aquí afortunadamente tenemos a dos abogados, que son Irene y Jorge Fernando, y también nos explicarán al respecto sobre estos y otros temas, además de las secciones. Y vamos a tener una entrevista con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, Santiago Gutiérrez, porque ellos tuvieron recientemente pues una de sus convenciones. Ahí hubo ponencias muy interesantes que ya nos platicará al respecto, y también vamos a tener el comentario del doctor Raúl Trejo del Arbre, pues a propósito de lo que comentamos hace una semana. ¿Se acuerda esto del libro Vaquero, en el que se publicó, pues digamos que una historieta sobre mi cofetel, ¿no? Así más o menos. Ya la comentamos el programa pasado, ¿no? Y todavía se sigue generando pues información al respecto, así es que pues no deje de llamarnos 5166-1025. Comenzamos con Espectro Noticioso. Espectro Noticioso. Estas son las noticias más importantes de telecomunicaciones. México es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, donde el precio por megabyte de internet de banda ancha es 53% más barato que en Estados Unidos, aseguró Héctor Slim Seade, director general de Telmex. Explicó que mientras en México la tarifa por megabyte es de $3.77 mensuales, el promedio de la OCDE es de $5.39. Destacó que en 2010, 31%, es decir, 100 millones de estadounidenses no tenían banda ancha porque no lo podían pagar. Los directivos de empresas de telecomunicaciones pidieron al equipo del presidente electo, Enrique Peña Nieto, que integre un monto de inversión público-privada por $50,000 millones para el sector y para que la mayoría de la población tenga acceso a la banda ancha. Directivos de Nextel, Maxcom, Marcatel, Intel y Softec delinearon los temas que más les interesa que el equipo de transición de Peña Nieto analice para emprender acciones en la siguiente administración, como la apertura de la inversión extranjera en telefonía fija, la creación de una secretaría enfocada a las tecnologías de la información y seguridad jurídica. Ildefonso Guajardo, vicecoordinador de política económica del equipo de transición de Enrique Peña Nieto, afirmó ante industriales de las tecnologías de la información que la agenda digital será una realidad a partir del inicio de la nueva administración. En el marco de la Convención Nacional de la Industria de la Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, Guajardo afirmó que el presidente electo tiene entre sus prioridades el desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología en el país. Aseguró que las propuestas del sector están inmersas en una serie de políticas que se implementarán. Al respecto, Ildefonso Guajardo estimó que la creación de una Secretaría de Estado dedicada al sector de tecnologías de la información y la comunicación, independiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, será viable si esta no genera mayor burocracia en el aparato gubernamental. Dijo que el equipo de transición de Peña Nieto analiza la ley orgánica de la administración pública para valorar si la solicitud de una Secretaría TIC no redunda en mayor burocracia y resulta más eficientes para el cumplimiento de sus objetivos. La Cámara Nacional de
de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informativos de Argentina, CESI, firmaron un acuerdo para impulsar la colaboración en las industrias de software y tecnologías entre ambos países. Santiago Gutiérrez, presidente del organismo industrial, dijo que este acuerdo es parte de un programa muy ambicioso que busca la colaboración del sector entre 80 países para resolver problemas comunes de la industria. La firma de telecomunicaciones Nextel invirtió $1.300 millones para el despliegue de infraestructura para su red de datos móviles. Gustavo Cantú, vicepresidente corporativo de Nextel, informó que su red será la más rápida del país gracias a las frecuencias que obtuvo en la banda de 1.7 GHz en la pasada licitación 21, cuya inversión se estimó en $19.000 millones para un periodo de 5 años. A 3 meses de que TV Azteca decidiera dejar de usar los ratings como medición para comercializar sus espacios publicitarios, la industria de medios aseguró que defenderá que las audiencias se midan por ratings, dijo Patricia Molina, directora general de la Asociación de Agencias de Medios. En junio pasado, TV Azteca anunció que dejaría de usar la medición de ratings de Ibope y crearía su propia medición basada en el costo por spot, después de que ocurriera una filtración de los datos de TV Azteca. El rating permite a las televisoras vender espacios publicitarios. Estas y muchas otras noticias las puedes consultar diario en www.mediatelecom.com.mx. Espectro Noticioso. Así es, mucha información sobre telecomunicaciones y toda esta información importante para usted que nos escucha. Casi todos somos consumidores de servicios de telecomunicaciones. 5166-1025 es nuestro número telefónico. Irene Levy, nos traes un tema bomba. Bomba, caray, pero no de las yucatecas. Sí, resulta que en relación a este tema del rescate de la 2.5 GHz, yo sí quiero decir que uno puede tener una opinión u otra sobre el rescate y ambas son respetables. Puede tener argumentos a favor o en contra, filias, fobias, chisme político, todo este tipo de cuestiones es válido. Lo que no se vale, y es lo que acaba de suceder hace rato que yo me di cuenta, es la falta de transparencia con la que el gobierno federal ha manejado el tema. Es brutal. Y lo digo por lo siguiente. Hace alrededor de 3 semanas, menos de un mes, Observatel solicitó a la Consejería Jurídica de la Presidencia del Ejecutivo Federal, solicitó un documento. Les voy a decir cuál documento. Resulta que en estos inicios de procedimiento de rescate que se sacaron de la manga literalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por miedo a rescatar directamente o a no rescatar y negociar, resulta que en este procedimiento comentan en uno de los numerales como antecedente que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le notificó o le comunicó al presidente de la República, Felipe Calderón, que podría iniciar un procedimiento de rescate. Y dice el mismo escrito que el presidente Felipe Calderón, en un oficio del 3 de agosto de 2012, contestó, aquí lo tengo, lo estoy buscando para no mentir, dice: mediante oficio de fecha 3 de agosto de 2012, el titular del Poder Ejecutivo Federal tomó nota, ya ven que la toma de nota ahora está de moda, tomó nota del oficio señalado en el numeral anterior y señaló, por cierto no tiene acento, señaló que no existía inconveniente para iniciar el procedimiento de rescate de la banda de 2.5. Mi curiosidad, la curiosidad de Observatel también, pues nos hizo solicitar esto porque dijimos, ¿cómo que tomó nota? ¿Y qué habrá dicho el presidente Calderón? Porque claramente aquí está su venia para iniciar el rescate. Y solicitamos este oficio mediante el sistema Infomex de transparencia. ¿Qué te parece? Lo dejamos en aspas y regresando del corte les digo qué pasó. Para que usted sepa qué le respondieron a Observatel a esta petición de información. Vamos a un corte. Buenísimo. Síguenos en Twitter. @Media Telecom. Y en Facebook. Media Telecom Información Estratégica. Regresamos. Media Telecom. Convergencia plena. Telecomunicaciones para el desarrollo de México. Bien, ya estamos de regreso a Media Telecom, Convergencia Plena, 5166-1025. Y antes del corte, Irene Levy nos estaba platicando una solicitud de información que hizo
respecto de estos oficios, ¿no? De la banda 2.5 y el inicio del procedimiento. Sí, así es, un oficio que se menciona en estos inicios de procedimiento que emitió el propio presidente Felipe Calderón diciendo que no tenía ningún inconveniente en el inicio del procedimiento de rescate de la banda 2.5. Bueno, les decía yo que lo que molesta, lo que agrede al ciudadano es que después de todo este procedimiento desaseado que se ha llevado, culmine con este tipo de respuestas que como la que dieron el día de hoy o ayer quizás, pero hoy la vi, a Observatel, diciendo literalmente que después de hacer una búsqueda exhaustiva en sus archivos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, no se encontró la documentación solicitada. Y si usted quiere ver el detalle de esta respuesta textual, está escaneada, la puede ver en el sitio de Observatel, www.observatel.org. ¿Cómo que no se encontró? Es decir, no hay oficio del presidente en el que se haya iniciado o que sea la base, digamos, para el inicio del procedimiento, como se dijo en estos, documentos, oficios que se les envió a estos concesionarios. Sí, esa es una lectura, claro, no existe, y la otra lectura es siguen chicaneando el asunto, ¿no? Que yo me inclino más por esa. Es esta práctica de, ya sabes, Fer y Gabriel, de solicitar prórrogas, de esta práctica de aletargar el derecho de acceso a la información del ciudadano. Me parece lamentable que en un proceso de esta magnitud estén todavía chicaneando y ocultando información respecto de algo tan sensible que además prometieron, cuando anunciaron el tema, que iba a haber total transparencia. ¿Dónde está la transparencia? Me pregunto yo. Bueno, sí, fíjate, es un tema importante. Fíjate que una cosa que es también terrible en ese aspecto es que desafortunadamente no puedes dejar de voltear pues a los organismos digamos hermanos o paralelos a la COFETEL y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en América Latina y en el mundo, donde existe una transparencia francamente notable. Tú cuando te metes, por ejemplo, al portal de Anatel o al Ministerio TIC de Brasil o a cualquiera de los órganos, hasta el de la FCC de Estados Unidos. Bueno, esa es una cosa fantástica. Tú encuentras procesos tienen sus canales en YouTube donde las sesiones se transmiten, por supuesto online en streaming, y después se suben a su canal. Después bases de licitación, consultas, el plan sectorial, el orden del día de las reuniones de pleno. Caray, aquí no lo puedes conocer. Y para todo puedes opinar realmente, ¿no? Es que mira, Fer, yo lo que digo es, y repito, no significa esto que uno esté a favor o en contra del proceso de la 2.5. A ver, sí quiero dejarlo muy claro. La transparencia es un insumo de ciudadanía, es un insumo de democracia. Nadie puede estar en contra de la transparencia. No importa qué postura se tenga. Entonces me parece que tenemos que tener cuidado, porque así como lo hacen ahora con la 2.5, lo pueden hacer después en otros temas. Entonces, bueno, lo hicieron con el mismo oficio de la Secretaría de Hacienda en relación a la contraprestación económica de la banda 2.5, que también solicitó Observatel y que dijeron que no había ningún estudio de Hacienda al respecto, ¿no? Sí. Es lamentable. Ya porque me voy a enojar más y me voy a poner de malas. Pues mira, también en esta lógica hubo noticias interesantes que vimos en la síntesis que nos presentó nuestra productora de hierro, Mariana, ¿no? Donde ya en contraste, por ejemplo, que no nos pela, pudimos encontrar la opinión de Canietti y de otros organismos emitidos a Peña Nieto, en el sentido de que, bueno, pues esperan una mayor inversión. Por ejemplo, Canietti dice 50,000 millones de pesos, ¿no? Se piden le piden a Peña Nieto que exista una agenda digital, también Ildefonso Guajardo habló sobre que, bueno, van a privilegiar el tema de la competencia. Por cierto, ahora en en Colombia, fue donde Peña Nieto insistió en el tema de que iban a evitarse los monopolios y se iba a buscar más competencia en el mercado. Pero claramente para hablar del tema de telecomunicaciones, a mí lo único que me preocupa es que no volvamos a caer en la idea de que las políticas de competencia resuelven los problemas de cobertura en el tema de telecomunicaciones. Lo que necesitamos pronto entrar, y que va a ser muy interesante por eso la plática ahorita con el presidente Canietti, Santiago Gutiérrez, es porque hay que proponer pronto, y algo independientemente de qué pensemos distintos actores en el sector de telecomunicaciones, en algo podemos coincidir: que exista una política pública clara, robusta, ¿no? Con prospectiva, y que se cumpla para el próximo sexenio. Y que se haga con transparencia todo esto, ¿no? Un tema de agenda digital, comisión de banda ancha, como tú lo digas, pero con todas las patas que tiene un proyecto de este tipo. Insisto, podemos ser amarillos, rojos, verdes,
pero todos podemos coincidir en que tiene que existir planeación y no volver a dejar un sexenio sin que existan objetivos claros y definidos en que construyan una política robusta de telecomunicaciones. Pues bueno, por supuesto que eso es lo que esperamos del nuevo gobierno, y de hecho hoy aparece en algunas columnas, en una columna, ¿no? Que están viendo con simpatía en el equipo de transición la posible creación de una Secretaría de Telecomunicaciones, que incluso había sido una propuesta que había hecho Canietti desde el año pasado, ¿no? Santiago, exactamente, él nos podría. Pero Santiago no hablaba de Secretaría de Telecomunicaciones, él hablaba de Secretaría de Tecnologías de Información. De la información, exactamente. Y a mí me parece una buena idea siempre y cuando la frontera quede muy clara, porque la tentación para arrastrar temas de telecomunicaciones y seguir con la doble ventanilla va a estar ahí. Absolutamente. Mira, qué bueno que lo mencionas. No por nada, en España, en Brasil, el tema es telecomunicaciones y tecnologías de la información. No puedes separar una política de la otra, porque no puedes, digamos, pensar en una expansión de tecnologías de la información si no tienes infraestructura y conectividad. Y a la inversa, ¿no? De nada te sirve tener una gran red si no tienes tu TICs, ¿no? Que vaya en todo lo que va adentro. Entonces, aquí sí va a ser muy importante unir a toda la industria, ¿no? A la gente de TICs, a la gente de telecoms, ¿no? Tener muy claro. Y el planteamiento de un ministerio o de una secretaría a mí me parece absolutamente fundamental. Sí. Y la preocupación de ellos era en el sentido de que no fuera a ser, digamos, demasiado burocrática. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Por ejemplo, en Colombia es muy interesante. Pero por ejemplo, ¿dónde queda el papel de la COFETEL en esta circunstancia, de la Comisión Federal de Telecomunicaciones? Es decir, creas el ministerio. Sí. ¿Pero no estorbas a la COFETEL de alguna manera? ¿O la idea sería fortalecer más a la COFETEL? Si las esferas de competencia están perfectamente determinadas, yo no creo que exista ningún problema. Ese es el tema, son ¿no? funciones ese es el tema, ¿no? Porque hay funciones, digamos, que son competencia de una, pero también hay facultades de coordinación, ¿no? Ahora, por ejemplo, para el mismo lado. Como tú decías, en otros países hay ministerios de sociedad de la información, es decir, sobre todo Internet banda ancha, ¿no? Como que ahí está su atribución, su función principal, y hay un órgano, digamos, también de la parte dura de las telecomunicaciones. Yo sé que te terminan ligando, sí, pero como que hay una serie de principios que se manejan en estos ministerios, como lo que ahora es esta coordinación de sociedad de la información, que ya adquieren esa categoría de ministerio. Mira, siempre va a existir la tentación del secretario en turno de controlar al órgano regulador. Te pongo un ejemplo, 3 ejemplos. En el caso de España, en ese instante, en el Ministerio de Sociedad de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, hay la tentación de, digamos, que existe una mayor dependencia del Consejo del Mercado de Telecomunicaciones de España, de la misma secretaría, y al mismo tiempo robustecerlo en sus facultades y competencias técnicas, pero en la política estaría coordinado. En el tema de Colombia no hay duda de que hay, a pesar de que es un órgano técnico, la CRC, que es el órgano regulador de telecomunicaciones, pues lo preside el ministro de Comunicaciones, entonces pues tiene un peso político sustantivo. Precisamente, Fer, pero de todas maneras, aquí en México, si se va a dar el caso de esta pues división o creación, la tentación, acuérdense que estamos en un momento coyuntural complicado, sí, claro, porque la COFETEL, los comisionados de la COFETEL no fueron nombrados por este gobierno que va a entrar. Transaccionalidad. Entonces, esa va a ser una de las tentaciones más fuertes para mi gusto, ¿no? Sí, yo también pienso lo mismo, sobre todo porque quizás ahí el presidente electo, que después ya va a ser presidente, pues seguramente querrá meter a gente de su confianza y hay facultades para ello, finalmente. Digo, sabemos pues, que hay causas graves, pues la cosa considerar. Es acreditar la causa grave. Exactamente, ¿no? Pero finalmente en un país que todavía el presidencialismo sigue pesando mucho. Yo creo que en este caso la técnica jurídica sería fundamental para definir cuáles son las políticas de fomento a las tecnologías de la información y la coordinación intersecretarial, que es fundamental, temas de agenda transversal, los temas regulatorios, ¿no? Y las facultades y competencias y la autonomía técnica que tiene el órgano regulador. También es importante el tema de considerar un Consejo Nacional del Espectro. En algún momento ya la COFETEL tiene en este instante justamente pensado algo parecido, que me parece vital. En ese aspecto yo se lo reconozco. Y también tenemos que entrarle al tema de los contenidos, ¿no? Claro, que es otro tema ahí importante. Aquí que lo tenemos que dejar para el corte. 5166-1025. Vamos a un corte. Media Telecom. Convergencia plena. Los especialistas Gabriel Sosa Plata, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete en Media Telecom.
Convergencia Plena. Bien, ya estamos de regreso. 5166-1025, Noticias MBS 102.5, y estamos en esta mesa de debate, de análisis. Eso pretendemos, ¿verdad? Por supuesto. Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Oye, pues mira, yo me quedé en el tema de que creo que nos hace falta trabajar también en un órgano encargado del tema de los contenidos. Chile tiene, por supuesto, su órgano desde hace muchos años en el tema de... O sea, que no sea gobernación, ¿no? Porque acuérdate que bueno, hay que decirlo, en México es gobernación, ¿no? Así es, tenemos que romper esa estructura arcaica, ¿no? Para variar Fascista. también, Colombia la tiene, y por supuesto está establecido en la regulación española, ¿no? Con el tema de contenidos audiovisuales. Tenemos que separar ese tema y el tema de medios públicos, Gabriel, que es un tema que sé que a ti te apasiona también. No, por supuesto, es un tema fundamental. Por ejemplo, esto del tema de los contenidos, pues siempre ha sido también objeto de mucha disputa, porque era una manera también de control político. Digo, lo sabemos, en la época del PRI se amenazaba a los concesionarios de radio y televisión, por ejemplo, con la revocación de una concesión, o bien había apercibimientos, pues, aunque sabían que el mensaje era otro, es decir, no querían que estuviera X conductor, no les gustaba el tratamiento periodístico de alguno de los temas. Digamos, se entendía, ¿no? Los temas de contenidos creo que en efecto se deben ciudadanizar. Pero eso ya no sucede en México. No, ya no sucede. No, ahora hay una la verdad es que hay una violación frecuente de la ley, ¿eh? Nadie, por ejemplo, supervisa contenidos en televisión, les paga, anuncios, por ejemplo. Si uno checa, por ejemplo, lo que sucede con todas estas apercibimientos, pues, notificaciones que le hace RTC a los concesionarios de radio y televisión, una de las mayores violaciones se está dando, por ejemplo, en el tema de juegos y sorteos. Pues sí. Es decir, hay ahí un campo que están explotando los concesionarios de una manera anárquica, podríamos decir, porque no está regulados varias de los matices que ya tienen los juegos. Le dan la vuelta a la regulación actual. Exactamente. Entonces, sí, es la autorregulación, la misma sociedad supervisa y sanciona. Creo que ese debiera ser más que una autoridad, en efecto, como la Secretaría de Gobernación. Y también tiene que existir una transformación del modelo de comunicación público en muchos sentidos, y me voy a referir, por ejemplo, al tema de medios públicos, y voy a ser un poco provocador. Tienes, por ejemplo, la Fonoteca Nacional, debe ser la Mediateca Nacional. Tienes tú medios públicos como la Radio Educación, etcétera, ¿no? Que ya deberíamos de pensar en asociarlos o vincularlos a medios públicos como el Canal 22, ¿no? Así es. Tanto en su estructura jurídica como de coordinación. Así es, ¿no? Y no tenerlos aislados. Sí, ¿no? fortalecer a los medios públicos, que por cierto es uno de los objetivos o uno de los compromisos de campaña que también hizo Enrique Peña Nieto. Así es que ya vamos a ver qué sucede con este asunto. Y ya tenemos en la línea a Santiago Gutiérrez, que es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información. Santiago, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gabriel Sosa, Irene Levy y Jorge Fernando Negrete. Jorge. Santiago, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Pues aquí, ahora sí que muy contentos porque ustedes tuvieron un importante evento en días anteriores. Sí. Y pues hubo pronunciamientos por ahí importantes, por ejemplo, de algunas de las industrias, sí. De las empresas importantes del sector, que hicieron planteamientos en relación a ellos, cómo quieren ver al sector de las telecomunicaciones, de la electrónica, de las tecnologías de información. Incluso hubo un pronunciamiento de Canietti en el sentido de definir una política para el uso de las bandas de 700 MHz y 2.5 GHz. En fin, ¿cuál es a tu parecer el resultado más importante que se tuvo en relación a esta convención? ¿Cómo no, Gabriel? Déjame saludar primero a Irene y a Jorge y agradecerles a los tres por su amable invitación y a su audiencia. Gracias a ti, Santiago. Gracias, Santiago. Mira, como tú bien dijiste, la convención estuvo, ¿cómo te diré?, muy nutrida de una serie de propuestas de parte de actores relevantes de los sectores que convoca la Cámara, que son telecomunicaciones, electrónica y tecnologías de información. Si abordamos cada uno si me dieras a escoger así una o dos propuestas que se hicieron por cada uno de los sectores, yo te diría que en telecomunicaciones sería
lograr una mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico y de fibra óptica, tanto para redes de transporte como para redes de acceso. Y por otra parte, un mayor fortalecimiento del órgano regulador, la COFETEL, para que tenga y cuente con todos los instrumentos para hacer efectiva y eficaz la regulación que emite. Si me dices en tecnologías de información, México ya es un líder global, por ejemplo, en exportaciones de servicios de TI, en esquemas de offshore, nearshore y de tercerización, pero dependemos mucho del mercado norteamericano en la actualidad, de Estados Unidos y de Canadá, particularmente de Estados Unidos. Entonces el reto ahí es diversificar los mercados y las geografías, voltear ahora hacia Centro y Sudamérica, voltear hacia Europa, hacia esas dos regiones principalmente y algo del Medio Oriente. Santiago, ¿cuál sería tu balance? Tú, además de estar en Canieti, has estado siempre, desde que yo tengo memoria, hemos estado coincidido en diferentes foros en telecomunicaciones y has visto diferentes pasos de administraciones. ¿Cuál sería tu balance de esta administración saliente precisamente en materia de telecomunicaciones y en este tema tan controvertido de políticas públicas y de órgano regulador, Santiago? Incluso de transparencia, ¿no? Incluso de transparencia, como mencionábamos. Sí, bueno, déjame responder esta pregunta, Irene, en términos relativos primero y después en términos de expectativas. Sí. ¿Parece bien? Muy bien. En términos relativos, como tú bien dices, pues ya he vivido algunos sexenios desde que se abrió la competencia en el sector telecomunicaciones allá a mediados de los 90, ¿sí? Y en términos relativos, y enfatizo eso, Irene, yo creo que en esta administración tuvimos un avance favorable. ¿Qué quiero decir? Relativos en función de lo que se avanzó en otros sexenios, ¿sí? Okay. Entonces, a eso me refiero, Muy buena respuesta, muy ponderada. pertinente la aclaración. Muy prudente, muy Bueno, ponderada. muy política, ¿verdad? Muy política. Santiago, no. Oye, querido Santiago, y en materia de absolutos, tú prometiste decir algo absoluto. En términos absolutos, pues todavía hay muchas tareas por lograr, Irene, ¿sí? Ya ves que los actores que hemos estado involucrados con este sector tenemos anhelos muy añejos que todavía no se cumplen. Algunos no se cumplen de forma cabal, en otros se ha avanzado algo, pero falta mucho por avanzar, ¿sí? Y por eso en la convención, en el discurso que le di la bienvenida a todos los delegados, hablaba yo de botellas medio llenas y botellas medio vacías, ¿ves? Entonces, en botellas medio vacías, por ejemplo, en telecomunicaciones, pues todavía falta equilibrar y emparejar el suelo para una competencia más pareja, ¿sí? Creo que es el término que define mejor lo que quiero decir. Sí. Y yo creo que por eso es tan importante darle un fortalecimiento a COFETEL, porque eso es imprescindible para lograr una competencia más pareja, ¿sí? Hay medidas muy específicas que inmediatamente serían muy favorables para incrementar competencia, como traer inversión extranjera al 100% en telefonía fija, ¿sí? O sea, Sí, tú que hasta abrirías, ahora... Perdón, ¿tú abrirías también satelital, que también está cerrada, Santiago? ¿Y radiodifusión? ¿Y radiodifusión? Radiodifusión definitivamente, Muy interesante tu comentario. En satelital tengo puntos encontrados, Irene, ¿sí? Sí. Es decir, en satelital lo que tiene es un elemento... Hay una parte satelital que está abierta, ¿sí? Sí. Pero hay otra parte que es fundamental, que tiene que ver con cuestiones de seguridad nacional, etcétera, que pues eso
eso cae en otro terreno, ¿sí? Pero México ya va a tener sus satélites, ¿no? Así es. Oye, Santiago, perdón que te interrumpa, soy Jorge Fernando Negrete. Yo quiero hacer dos reconocimientos y una pregunta. Sí. Los reconocimientos son, uno, fue el evento muy bueno, Sí, fue realmente notable. Me sumo. Lograste convocar a que los expositores presentaran buenos documentos. Sí. Tenías como competencia, digamos, regional en América Latina el evento de Telebrasil, que fue algo parecido, pero donde creo que fue muy competitivo, se presentaron documentos que no le tendrían mucho que pedir al tema de Brasil. Entonces, en ese aspecto, felicidades. Muchas gracias, Jorge. Segundo, fue también la propuesta que hicieron ustedes en el sentido, bueno, ya de también no solamente esperar políticas regulatorias, sino inversión pública. Hablaron ustedes de una cantidad cercana a los 50,000 millones de pesos. Sí. Esto es muy interesante porque si solamente vamos por políticas de competencia, siempre se nos queda rezagado el tema de la cobertura y acceso universal. Sí. Y algo que es muy interesante es que países como Chile, Brasil, Colombia, tienen cantidades muy importantes de dinero destinadas a esto. Claro. La cantidad que propones, por ejemplo, que propone Cañetti, es razonablemente parecida a la de Colombia en este instante, que es de 4,500 millones de dólares, más o menos. Sí. Para 4 años. Sí. Claro, Colombia tiene menos de la mitad de la población que nosotros. Eso quiere decir que realmente están tocando ustedes un tema sensible y fundamental. ¿De dónde, cómo sacan el cálculo para esta cantidad? ¿Y no crees que nos quedamos corto a lo mejor en la propuesta? ¿Sería un buen momento para replantearla? Santiago, nos esperas en la línea, tenemos que hacer un corte y ahí queda la pregunta para que al regresar nos la respondas. Con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a un corte. No te desconectes. Media Telecom, convergencia plena. Ejerce tu derecho a las telecomunicaciones. Media Telecom, convergencia plena. Media Telecom Américas. La GSMA, asociación que agrupa a los operadores móviles de la región, anunció que en América Latina han acordado un plan para transparentar las tarifas de roaming de datos para los usuarios que viajan por la región y al extranjero, las cuales comenzarán en la primera mitad de 2013. El objetivo es evitar las altas facturaciones sorpresa cuando un usuario utiliza su mismo plan en cualquier otro punto del mundo distinto a donde lo contrató. Los grupos de América Móvil, Antel, Entel Chile, Millicom, Oi, Orange, Telecom Italia y Telefónica, que en conjunto representan más de 500 millones de suscriptores, acordaron adoptar una serie de medidas para ayudar a sus usuarios a administrar más eficazmente el uso de los servicios de datos cuando visitan otros países. Telcor de Nicaragua anunció la licitación para brindar cobertura de telefonía celular en las zonas rurales del país. Se espera que el proceso esté culminado en 40 días. Actualmente, los dos operadores en el mercado nicaragüense son Claro Móvil y Telefónica Movistar. Fuentes vinculadas a Telcor aseguran que todo estaría listo para que entre un nuevo operador. Todas las miradas se centran en China. Por medio de una articulación del gobierno brasileño junto al proyecto de asociación de tercera generación, la organización estandarizará una solución inalámbrica basada en LTE, Long Term Evolution, para la banda de 400 MHz que se licitará, junto con la banda de 2.5 GHz para dar cobertura de telecomunicaciones a las zonas rurales del país. La 3GGP es la entidad responsable de definir las especificaciones técnicas de las nuevas tecnologías para los sistemas móviles en todo el mundo. La Subtel de Chile publicó las estadísticas de telefonía móvil del primer semestre. De las nuevas entrantes, Nextel ha captado mayor participación con 0.16%, es decir, 36.097 abonados de pospago. Le sigue Virgin Mobile con 0.13% de la participación. Virgin fue el primero en iniciar sus operaciones como operador móvil virtual. En tanto, BTR ha captado el 0.10% y cuenta con 23.047 abonados. Telsur, que inició su operación como operador móvil virtual el mes pasado, tiene 0.0097%. En conjunto, las nuevas compañías solo han conseguido arrebatar a las tradicionales el 0.4% del mercado. De las firmas principales, Entel lidera con 38.5%, 8.6 millones de abonados, 13% más que en el primer semestre de 2011. Le sigue Movistar con 37.1% de la cuota de mercado. La firma es la única que presenta una caída en el número de abonados, lo que podría explicarse por la portabilidad numérica. A junio, sus abonados totalizaron 8.3 millones, lo que significa una caída del 1.1% respecto al primer semestre del año pasado.
En 5 o 6 años, El Salvador migrará a la televisión digital, de acuerdo con Luis Méndez, superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, quien afirmó que en un plazo máximo de 30 días se anunciará la apertura para hacer audiencias y escuchar a las partes interesadas sobre qué estándar de televisión digital se utilizará en el país. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx. Media Telecom Américas. Bien, noticias importantes de lo que está pasando con las telecomunicaciones en América Latina. Media Telecom, convergencia plena. Le recuerdo nuestro número telefónico 5166-1025, Noticias MBS. Y estamos con ustedes, Irene Levy, Jorge Fernando Negrete y su servidor, Gabriel Sosa Plata. Y antes de escuchar esta cápsula, estábamos platicando con Santiago Gutiérrez, el presidente de Canieti, que pues se había quedado ahí para darnos una respuesta en relación con lo que le preguntaste, Jorge Fernando. Nada más actualízanos, por favor, en relación en un tema a esta muy pregunta importante que presentó Santiago, que fue la propuesta de fondos de inversión para cobertura de acceso universal y financiamiento a políticas TICs, que me pareció notable, ¿no? Le preguntaba si era suficiente, o debía en este momento más, replantearlo, ¿no? Claro. Uh-huh. Santiago. Definitivamente no es suficiente, Jorge. Mira, ahí estábamos hablando de una inversión, por ejemplo, de parte del sector privado, necesaria, de aproximadamente 50 mil millones de dólares. De dólares. 50 mil millones, pero ya nos contestaste. Pero espérate, el tiempo es muy importante, ¿sí? Estamos hablando de 50 mil millones de dólares en un lapso de 10 años, ¿sí? Lo cual nos lleva a un promedio de 5 mil millones. El promedio que ha habido en la industria de telecomunicaciones de inversión privada en los últimos 20 años anda alrededor de 2.500 millones, ¿sí?, de dólares. Entonces, lo que en realidad estamos diciendo es que fácilmente se requiere el doble de la inversión que se ha realizado en el pasado, ¿sí? Para cumplir, digamos, para llegar, tú dices, ¿en función de qué han medido eso? En función de penetración de banda ancha objetivo para llevarnos al promedio, por lo menos al promedio de los países de la OCDE, que anda alrededor de 26%, y nosotros ahorita en fija andamos en alrededor de entre 11 y 12%, pero eso se refiere exclusivamente a inversión privada, ¿sí? Ahora con las asociaciones público-privadas se tiene un instrumento muy adecuado para disparar inversiones en conjunto, sector privado y sector gobierno, y llevar a cobertura de zonas que anteriormente o que hasta la fecha no se han cubierto porque comercialmente no justifican el caso de negocio, ¿sí? Y por otra parte está la inversión del Estado, que pertenece prácticas y exclusivamente para cobertura social, ¿sí? Entonces, todo esto bajo un enfoque que nació en Europa con esa famosa frase y luego adoptaron los colombianos y ahora nos la están heredando a nosotros, con el sector comercial hasta donde llegue y con el Estado hasta donde sea necesario, bajo ese enfoque que es muy bonito decirlo, pero es muy difícil ponerlo en la práctica, ¿sí? Porque ¿dónde tiendes las líneas, sí? Claro. Las divisiones, entonces lo tienes que ir haciendo de manera casuística, ¿ves? Pero las inversiones que se requieren en el sector telecomunicaciones, tanto a nivel público como privado, y ahora combinados a través de estas APPs, es de por lo menos el doble de lo que se ha ejercido en los últimos 20 años, ¿sí? Bueno, pues sí, importante. Hace rato estábamos nada más aquí comentando de la propuesta que había hecho Canieti. ¿Era en relación a una Secretaría de Telecomunicaciones o a una Secretaría de Tecnologías de Información? Ciencia y Tecnología, ¿no? ¿O cómo? Santiago. Es ambas, ciencia y tecnología, por supuesto, y la otra es de TICs. De TICs. De tecnologías de información y comunicaciones, o sea, verdaderamente sería una secretaría convergente, ¿sí? Oye, Santiago, ¿y dónde dejamos ahí a la COFETEL? ¿Cómo harías para la distribución de competencias? No, la COFETEL continuaría independiente, autónoma y fuerte, Irene, ¿sí? Pero la doble ventanilla esta, o sea, ahora como hoy COFETEL tiene todo radiodifusión, incluso otorga concesiones, ¿tú darías a la COFETEL también
todas las facultades en materia de telecomunicaciones, y me refiero a modificación, prórroga y otorgamiento de concesiones en materia de telecomunicaciones? Yo se las daría, A Cofetel. Cofetel. Sí, yo coincido 100%. También, totalmente. A Cofetel, por Totalmente. supuesto, Pues importante. Santiago Gutiérrez, muchísimas gracias por esta entrevista y pues bueno, vamos a seguir en comunicación en relación con los objetivos que se ha planteado esta importante industria para nuestro país. ¿Les puedo decir una última cosa? Sí, claro. Adelante. Vamos a seguir el momentum de la convención y se van a publicar en el sitio de internet de Canieti todas las propuestas que se presentaron ahí, identificándolas con quienes la hicieron. Y posteriormente, a partir de octubre, vamos a hacer reuniones mensuales entre los ponentes que hicieron las propuestas y la industria para continuar el diálogo y profundizar en él y llegar con propuestas muchísimo más fundamentadas a la próxima administración. Fantástico, pues Santiago. importante. ¿Nos dices el sitio de Canieti, por favor, Santiago? Sí, cómo no. Es www.canieti.org.mx. Muy bien, Muy pues bien. ahí se podrán consultar entonces. Y yo te quiero felicitar, la convención fue fantástica y la idea de introducir estas cápsulas musicales me parecieron a todo dar, Santiago. De verdad, muchas felicidades. Muchas felicidades, Gracias, Santiago. Santiago. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Vamos a un corte. Tecnología. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Finalmente, la semana pasada fue el lanzamiento del iPhone 5. El nuevo modelo de la marca Apple es más delgado, alto, liviano, rápido y reconoce las redes LTE de cuarta generación. Durante su primer día de preventa se agotaron 1.5 millones de unidades, superando las expectativas. Pero no a todos dejó satisfecho. En Chile, la Subsecretaría de Telecomunicaciones solicitó a los operadores informar que en el país no existe red 4G disponible para el iPhone y solo podrá utilizarse en las redes disponibles de 3G. En México ocurre lo mismo. Entre los millones de conversaciones y posteos que se intercambian en la web cada día, Twitter fue la plataforma que concentró más alusiones y YouTube el canal con más crecimiento en presencia corporativa. El 87% de las principales compañías del mundo utilizan las redes sociales para comunicarse online, indicó el tercer estudio global de redes sociales de la consultora Burson Marsteller, la cual monitorea la actividad en Twitter, Facebook, YouTube, Google Plus y Pinterest de las compañías del listado Fortune Global 100, entre las que se encuentran 29 compañías norteamericanas, 45 europeas, 23 de Asia-Pacífico y 3 de América Latina. La biblioteca del erudito mexicano Ernesto de la Peña, recién fallecido, está resguardada en el Centro de Estudios de Ciencias y Humanidades de la Fundación Telmex, con ejemplares del siglo XV, 21.500 volúmenes, además de música clásica y ópera que eran del agrado del promotor de la cultura. También en temas de bibliotecas, el periódico Sunday Times reveló que el actor Bruce Willis podría demandar a Apple, porque las tiendas digitales no permiten legar a la posteridad la música y las bibliotecas que se almacenan en los dispositivos móviles y libros electrónicos. A diferencia del acervo de grandes estudiosos, si no se promueven reformas entre las empresas de tecnología, las bibliotecas digitales podrían morir con el autor y nadie enterarse de las lecturas de los grandes personajes. Blogueros, tuiteros y profesionales de los medios sociales se reunirán el próximo 20 de septiembre en la Real Academia Española para asistir a la presentación del primer manual práctico de uso del español en la red, promovido por la Fundación BBVA, titulado Escribir en Internet, Guía para los nuevos medios y las redes sociales. El documento recoge recomendaciones y estudios de más de 40 expertos sobre cortesía en la red, correspondencia electrónica, reputación online, mensajería instantánea, gestión de comentarios, accesibilidad y todo lo que hoy resulta necesario para trabajar con corrección en la red. HP resucitará sus teléfonos móviles. La consejera delegado de HP, Meg Whitman, ha confirmado que el futuro de las computadoras está en los smartphones. Y para evitar que HP sea eliminado del mercado, tiene que tener teléfonos inteligentes. HP ha tenido intentos fallidos como la compra del sistema operativo Palm y el lanzamiento de tabletas, pero ahora apostará por los smartphones por encima de su división de computadoras, a pesar de ser líder mundial en estos equipos. La nueva consola de Nintendo Wii U saldrá a la venta en Japón el próximo 8 de diciembre a un precio, en su versión básica, de $336, confirmó el presidente del fabricante nipón, Satoru Iwata. El nuevo Nintendo Wii U es 20 veces más potente y tendrá acceso a Internet. Algunos de los videojuegos de lanzamiento serán los clásicos Super Mario Bros. U, La Leyenda de Zelda y Donkey Kong.
Síguenos en Twitter, @Mediatelecom. Tecnología. Tecnología, investigación más desarrollo. Homo Gadget. Bien, ya estamos de regreso, Media Telecom Convergencia Plena, y ya tenemos en la línea al doctor Raúl Trejo del Arbre. Doctor Trejo, muy buenas noches. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchos saludos. ¿Ya tienes tu iPhone? No, yo tengo un iPhone muy viejito, el 3 apenas, me faltan varios años para llegar al más nuevo. Al iPhone 5. Así es. Bueno, pero nos traías otro tema el día de hoy, doctor Trejo. Sí, que es, Gabriel, un tema que ya tocaron ustedes en la ocasión anterior, pero creo que vale volver a comentar esta forma tan poco ortodoxa para anunciarse que tiene la COFETEL, para anunciar un servicio de orientación y para registrar quejas de los consumidores, que es el sitio llamado Mi COFETEL. Como ya se ha comentado hace algunas semanas, los lectores de una publicación que quizá no conocen o no frecuentan todos los escuchas de esta emisión de radio, pero sí muchas otras personas, el Libro Vaquero, fueron lectores que me imagino se sorprendieron al encontrarse al final de una historia justamente de indios y vaqueros y ese tipo de cosas, un relato muy curioso acerca de una familia que de pronto tiene una sucesión de catástrofes informáticas. Les falla el teléfono en la casa cuando se quieren comunicar por larga distancia con un familiar suyo, les falla el celular en la calle cuando se les descompone el coche y quieren reportar una falla mecánica, se descompone el servicio de televisión de paga que tienen en su domicilio, la internet resulta que está muy lenta y de repente la joven de la familia encuentra un portal de Mi COFETEL, que es este sitio que comparten tanto la Procuraduría del Consumidor como la Comisión de Telecomunicaciones. Y encuentran que este es un sitio, dicen los personajes de esta historieta, fabuloso y amable, donde encuentran solución a sus problemas. Los funcionarios de la COFETEL son muy responsables y muy pronto les dan contestación a sus quejas, de tal manera que en estas 32 páginas, que son las que dedica la edición 1537 del Libro Vaquero, que circuló con fecha agosto del año actual, se hace una publicidad por lo menos singular. Cuando hubo quienes se preguntaron por qué la COFETEL gasta dinero en este tipo de publicaciones, esta comisión respondió, y supongo que es una declaración oficial porque pareció repetida en muchos medios de comunicación, que lo que pasa es que el Libro Vaquero tiene un tiraje muy amplio de 400,000 ejemplares que, asegura la COFETEL, cada uno es leído por 12 personas. ¡Ay! Yo no sé de dónde sacan este estudio de mercado, así que la COFETEL supuso que la historieta sería vista por casi 5 millones de lectores. Se dijo también que esta publicidad costó $1,000,000. Sin embargo, el padrón de medios impresos de la Secretaría de Gobernación tiene registrada una cifra distinta de ejemplares editados por el Libro Vaquero. Es un padrón que, como sabemos, se conforma por declaraciones voluntarias de los editores. Ahí se dice que hay 277,272 ejemplares semanales. La razón social con la que está registrado el Libro Vaquero es distinta a la que aparece en los números más recientes de esta publicación, y la editorial que se menciona en los ejemplares recientes tiene un sitio web en donde se dice que la publicidad en el Libro Vaquero cuesta 21,000 pesos por página. Si así fuera, esta publicidad no tendría que haber costado $1,000,000, sino poco menos de 700,000 pesos. Quizá costó además el diseño de la historieta, no lo sé, pero seguimos encontrando contradicciones. Hace una semana, el 11 de septiembre, en su cuenta de Twitter, Moni de Suárez, el presidente de la COFETEL, dijo que el Libro Vaquero llega a 400,000 mexicanos, no a los 5 millones que dijeron otros funcionarios de esta comisión. Y cuando alguien más le dijo que por qué gastaba dinero en esto la COFETEL, Moni de Suárez dijo que se trata de un debate absurdo. No creo que lo sea. Creo que el destino de los recursos públicos nunca es absurdo, ni discutir las políticas de comunicación de una comisión que, la verdad, no se ha singularizado ni por su transparencia, ni por sus compromisos con la sociedad, ni por rendir cuentas. Hace un rato Irene se quejaba con toda razón de la falta de claridad en las decisiones acerca de la licitación de la banda de 2.5. Bueno, esto ya lo ha hecho la COFETEL en otras ocasiones. No informó, por ejemplo, con detalle de decisiones como aquella muy discutida licitación 21 hace 2 años, sino hasta que el IFAI le tuvo que obligar a hacerlo. Creo que anunciarse en el Libro Vaquero, e incluso en un portal como el de Mi COFETEL,
más que recursos para acercarse a la sociedad, son recursos para darle algo de legitimidad a la muy cuestionada Comisión Federal de Telecomunicaciones. Vaya, pues tema importante con el que nos quedamos y cerramos pues prácticamente este programa. Muchas gracias, doctor Trejo de la Gracias. Raúl, te mandamos un Gracias, abrazo. Con mucho gusto. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo y pues ya nos vamos, Irene, Jorge Fernando. Pues adiós. Adiós. Hasta la próxima. Arnulfo Rodríguez y Héctor Zavala en los controles técnicos, Fernando Viveros, productor general, Mariana Torres, Jorge Bravo, Dinora Navarro en la producción y Margarita Cruz en las redes sociales. Hasta la próxima semana. Adiós. La próxima semana tenemos una cita en MBS 102.5 para interconectarnos. 102.5 Noticias MBS. en radio. Tu mejor elección.